La trágica vida y el triste final de Roger Moore. Hay vidas que parecen sacadas de una película y hay otras que, irónicamente, terminan con más dolor que cualquier historia de ficción. Roger Moore vivió ambas. Durante más de una década, fue el rostro del espía más famoso del cine. Con su ceja levantada, su encanto británico y una sonrisa que escondía más de lo que mostraba, conquistó las pantallas del mundo como James Bond. Fue el 007 elegante, el caballero que enfrentaba al peligro sin despeinarse, el que cambiaba el disparo por una broma sarcástica. Pero detrás de esa imagen perfecta se escondía un hombre marcado por las decepciones, los escándalos sentimentales y una soledad que se volvió más intensa con los años. Pocos sabían que su camino hacia la fama comenzó casi por accidente, cuando fue despedido de un estudio de animación y terminó como extra en una película histórica. Su padre, un modesto policía, jamás imaginó que su hijo llegaría a compartir cartel con estrellas como Elizabeth Taylor o a convertirse en uno de los actores británicos más reconocidos del siglo XX. Moore tuvo una carrera que cualquier aspirante envidiaría. Series de televisión exitosas, contratos con MGM, papeles protagónicos y, por supuesto, su inmortalización como el Bond de los años 70 y 80. Pero mientras en pantalla parecía tenerlo todo, en su vida privada el caos se hacía presente. 4 matrimonios, acusaciones de abuso, separaciones dolorosas y distanciamientos con sus propios hijos. El glamour de Hollywood no pudo evitarle las heridas que no cicatrizan con premios ni alfombras rojas. Incluso cuando fue reconocido por la reina Isabel II como caballero por su labor humanitaria, Roger Moore llevaba consigo un vacío silencioso. En sus últimos años, alejado del bullicio mediático, vivió entre Suiza y Mónaco, luchando contra el cáncer y reflexionando sobre los fantasmas del pasado. Murió en 2017, lejos del bullicio de Hollywood, sin grandes homenajes ni cámaras, solo rodeado por los pocos que aún lo amaban de verdad. Esta es la historia de Roger Moore, un hombre que hizo sonreír al mundo mientras lloraba en silencio, un caballero en apariencia y una tragedia en carne y hueso, porque a veces incluso los íconos también caen. Ningún camino hacia la grandeza comienza sin obstáculos, y en el caso de Roger Moore, ese sendero se tejió entre los escombros de una ciudad golpeada por la guerra, la incertidumbre de un futuro incierto y una pasión que tardó en ser reconocida incluso por sus más cercanos. Roger George Moore nació el 14 de octubre de 1927 en Stockwell, un barrio humilde al sur de Londres. Era hijo único, lo que no siempre es garantía de mimos y privilegios. Su padre, George Alfred Moore, trabajaba como policía en Bow Street, una profesión que lo mantenía firme, pero distante. Su madre, Lillian Lily Pope, había nacido en la lejana Calcuta, India, aunque su familia era de origen británico. Ese cruce de mundos y culturas marcaría, sin saberlo, el espíritu inquieto y curioso de su hijo. La infancia de Roger no fue particularmente fácil. Creció en una Gran Bretaña que apenas comenzaba a recomponerse de los estragos de la Primera Guerra Mundial y que pronto se vería sumida en la Segunda. Cuando las bombas comenzaron a caer sobre Londres durante el Blitz, Roger, como tantos niños de su generación, fue evacuado al campo. Primero a Holsworthy, en Devon, y luego a Launceston College en Cornwall. Ese traslado forzado lo arrancó de su hogar, pero también lo enfrentó tempranamente con la idea de la supervivencia, de la soledad y del deber. En aquellos días, el joven Moore no soñaba con la fama, soñaba con volver a casa con vida. Más tarde, fue enviado a Doctor, Challoner's Grammar School en Buckinghamshire.
Fue allí donde comenzó a destacar, no necesariamente por sus notas, sino por su carisma, su capacidad para hacer reír, para encantar, para ganarse a los demás. Empezaba a vislumbrarse, pero aún estaba lejos del escenario. Antes de coquetear con las cámaras, Roger hizo un intento por trabajar tras bambalinas. Consiguió un puesto como aprendiz en un estudio de animación, donde su tarea consistía en manejar los animation cells, aquellas hojas de acetato que dan vida a los dibujos animados. No duró mucho. Cometió un error en su trabajo y fue despedido. Su primer fracaso, su primera caída, no fue la última. Fue en medio de esa incertidumbre cuando ocurrió un giro digno de un guión cinematográfico. Su padre, como parte de su labor policial, investigaba un robo en casa del director Brian Desmond Hurst. En esa visita casual, el joven Roger fue presentado al cineasta. Hurst vio algo en él, un brillo, una presencia, tal vez una elegancia natural. Fue suficiente para darle una oportunidad. Lo contrató como extra en la película César y Cleopatra, 1945. Lo que parecía un simple golpe de suerte terminó siendo un punto de inflexión. Aquel rodaje no solo lo introdujo al mundo del cine, sino también al de la admiración femenina. Las mujeres del equipo comenzaron a fijarse en el joven británico, de cejas gruesas y voz melodiosa. Hearst, impresionado, decidió invertir en él. Le pagó los estudios en la prestigiosa Royal Academy of Dramatic Art. RADA. Roger Moore, que apenas unos meses atrás había perdido un empleo menor, ahora ingresaba a una de las instituciones más importantes del teatro inglés. En RADA no solo aprendió actuación, allí desarrolló la actitud que lo acompañaría toda su carrera, un aire relajado, un sentido del humor refinado, una capacidad casi mágica para parecer siempre en control. Entre sus compañeros de clase estaba Lois Maxwell, quien años después interpretaría a Miss Moneypenny en la saga de James Bond. El destino, con su habitual ironía, ya tejía los hilos del futuro. Moore completó 3 trimestres en la academia antes de que otra obligación lo arrancara de su nuevo camino, el ejército. A los 18 años, en 1946, fue reclutado para el Servicio Nacional. Lejos de los reflectores, el joven actor se convirtió en oficial del Royal Army Service Corps. Más tarde, fue transferido a la sección de entretenimiento de servicios combinados, encargada de llevar espectáculos a las tropas. Allí llegó al rango de capitán, comandando un pequeño destacamento en Alemania Occidental. Su trabajo consistía en coordinar artistas y espectáculos para las Fuerzas Armadas. Incluso en la milicia, Roger se mantuvo cerca del escenario. Ese tiempo en el ejército le dio disciplina, pero también distancia de los grandes escenarios de Londres. Cuando regresó, ya no era un muchacho ingenuo. Había conocido de cerca la dureza del mundo, pero también había fortalecido su presencia escénica. Ya no era solo un joven guapo con buena dicción. Era un hombre con historia. A su regreso, Roger retomó su carrera con pequeños papeles. Debutó profesionalmente en Perfect Strangers, 1945, donde compartió escena con Robert Donat y Deborah Kerr. Luego vinieron una serie de apariciones menores en películas como Gaiety George, Piccadilly Incident y Trotty True. Muchos de esos roles no llevaban ni siquiera su nombre en los créditos, pero él los asumía con la misma elegancia que más tarde tendría como agente secreto. En paralelo, para sobrevivir, trabajó como modelo. En la Gran Bretaña de posguerra, no era extraño ver el rostro de Roger Moore promocionando suéteres de punto, ganándose el apodo de The Big Knit o sonriendo en anuncios de pasta dental. Era un rostro bonito, sí, pero también empezaba a ser reconocido. Esa imagen refinada, impecable,
Le abría puertas, pero también lo encasillaba. Muchos lo veían como un maniquí antes que como un actor. Aún así, siguió intentándolo. En 1953, viajó a Estados Unidos en busca de oportunidades. Se sumergió en el mundo de la televisión, participando en adaptaciones de obras como Julio César y Black Chiffon. Ese mismo año apareció en 2 episodios de Robert Montgomery Presents y en el telefilme The Clay of Kings. La televisión americana le dio un espacio, pero aún no encontraba el papel que lo definiera. En 1954, MGM le ofreció un contrato por 7 años. Era el tipo de oportunidad que todo actor anhela, pero también un arma de doble filo. Moore debutó en The Last Time I Saw Paris, compartiendo escena con Elizabeth Taylor. Luego participó en Interrupted Melody y The King's Thief. Parecía estar en ascenso, pero los papeles no eran lo suficientemente relevantes. En Diane, 1956, su tercer papel en la lista de créditos, interpretó al príncipe Henry. Cuando la película fracasó en crítica y taquilla, MGM rescindió su contrato. En RGM, Roger George Moore era NBG No Bloody Good, dijo con ironía años más tarde. Esa mezcla de autocrítica y humor marcaría siempre su forma de enfrentar la adversidad. No se lo tomaba tan en serio, nunca lo hizo, y tal vez eso fue lo que lo mantuvo a flote cuando otros se hundieron. Tras su salida de MGM, trabajó como freelancer, apareciendo en shows como Ford Star Jubilee, Lux Video Theater y Matinee Theater. El gran cambio llegó en 1958, cuando fue elegido para interpretar a Ivanhoe en la serie del mismo nombre. Encarnó al caballero medieval Sir Wilfred de Ivanhoe, y aunque él mismo luego ridiculizó la producción por sus trajes y armaduras incómodas, fue su primer gran protagónico. Filmó 39 episodios, muchos de ellos haciendo sus propias escenas de acción. Se rompió las costillas, recibió un hachazo accidental en el casco y aún así seguía filmando. Ivanhoe lo hizo conocido. Ya no era solo el modelo británico con cara bonita, era el héroe de las tardes televisivas. Y aunque aún faltaban años para que llegara el smoking de James Bond, Moore ya se había ganado su lugar en la pantalla. Aquellos años fueron duros. No tenía fortuna, no tenía el respaldo de una familia influyente, y muchas veces fue visto como un actor limitado. Pero Roger Moore supo navegar entre el escepticismo y la oportunidad, entre la crítica y el esfuerzo, con una dignidad poco común. El niño de Stockwell, evacuado por la guerra, despedido de su primer empleo, encasillado como modelo y rechazado por los estudios, seguía adelante, sin estridencias, sin escándalos aún, solo con el poder de su carisma y su resistencia. Lo mejor, y también lo peor, estaba aún por venir. Roger Moore no fue una de esas estrellas que explotan de la noche a la mañana. Su ascenso fue lento, lleno de curvas, pero constante, y si bien su camino estuvo salpicado de decepciones, también estuvo impulsado por una fuerza interior que nunca lo abandonó, su determinación de no ser olvidado. Tras su participación en Ivanhoe, que lo había posicionado como una figura reconocible en la televisión británica, Roger estaba listo para más. Pero aún no era el galán internacional que dominaría las pantallas en los años siguientes. En cambio, lo esperaba una etapa de transición, llena de aprendizajes y también de sinsabores. Después del éxito relativo de Ivanhoe, Moore firmó un contrato con Warner Bros. En ese momento, Warner estaba apostando fuerte por la televisión, y Roger fue incluido en varias de sus producciones. En 1959, protagonizó The Alaskans, una serie ambientada en la fiebre del oro de Klondike. Allí interpretaba a Silky Harris,
un personaje oportunista pero encantador que operaba junto a su socia Rocky, interpretada por Dorothy Provine. Pero el glamour del personaje era una ilusión. Las condiciones del rodaje eran duras. Aunque la historia transcurría en Alaska, la serie era filmada en los sofocantes estudios de Warner en Hollywood. Los actores, vestidos con pesados abrigos de piel, sufrían las altas temperaturas del verano californiano. Y por si fuera poco, Moore tuvo una aventura amorosa con su compañera de reparto, lo que complicó aún más la atmósfera detrás de cámaras. Años más tarde, él mismo describiría esta producción como la más horrible de todas las series en las que trabajé. A pesar de las dificultades, The Alaskans sirvió como puente para su siguiente gran paso, Maverick. Esta popular serie del oeste ya contaba con James Garner en el papel principal, pero cuando éste abandonó la producción, Warner decidió incorporar a Moore como Beau Maverick, un primo británico del protagonista original. El personaje, con su acento refinado y su aire sofisticado, encajaba de forma peculiar en el mundo rudo del western americano. Moore apareció en 14 episodios, compartiendo algunas escenas con Jack Kelly, otro de los Mavericks. Aunque se trataba de un rol secundario, su presencia llamó la atención. Tenía estilo, tenía carisma y sobre todo tenía un rostro que se quedaba en la memoria. Aún así, Roger sentía que no estaba cumpliendo su potencial. Estaba atado a papeles secundarios o reciclados, incluso repitiendo guiones con nombres cambiados. Sentía que estaba en una rueda que giraba, pero no avanzaba. Por eso, cuando finalizó su etapa con Warner, decidió tomar las riendas de su carrera. Fue entonces cuando llegó The Saint. En 1962, Moore fue elegido para interpretar a Simon Templar en The Saint, una serie basada en las novelas de Leslie Charteris. Templar era un ladrón sofisticado, una especie de Robin Hood moderno, que robaba a los corruptos y usaba su encanto para desarmar tanto a villanos como a damas en apuros. Con este personaje, Roger encontró el equilibrio perfecto entre acción, elegancia y comedia. Su actuación era magnética, la ceja arqueada, la sonrisa ladeada, los trajes impecables y la voz pausada se convirtieron en su firma. The Saint fue un éxito rotundo en Reino Unido y con el tiempo también en Estados Unidos y otros países. La serie se emitió durante 7 años, con más de 100 episodios, y convirtió a Moore en una estrella internacional. Pero no fue solo el éxito comercial lo que marcó esta etapa. Roger no solo protagonizaba la serie, también dirigía y producía varios episodios. Aprendió a moverse detrás de cámara, a entender la estructura de una producción televisiva y a construir una carrera con base sólida. Fue en The Saint donde Moore consolidó su imagen. El hombre que siempre tenía una respuesta ingeniosa, que nunca sudaba y que era capaz de salir ileso de cualquier situación, ya fuera una pelea o una conversación con una femme fatale. Los críticos lo acusaban de no ser un actor de grandes matices. Él, en cambio, lo asumía con humor. Tengo 3 expresiones: ceja derecha levantada, ceja izquierda levantada y cejas cruzadas cuando me muerde Jaws. Solía bromear. Esa actitud despreocupada, lejos de jugar en su contra, lo volvió entrañable para el público. Tras el final de The Saint en 1969, Roger intentó dar un salto al cine. Participó en películas como Crossplot y The Man Who Haunted Himself. Esta última fue particularmente significativa para él. En ella, interpretaba a un hombre que comienza a sospechar que hay alguien idéntico a él suplantando su vida. Fue una historia psicológica compleja que le permitió mostrar un registro dramático distinto. Años después, él mismo la consideró su mejor actuación.
Fue una de las pocas veces en las que me permitieron actuar de verdad, confesó. Pero el gran público seguía asociándolo con papeles ligeros, elegantes, casi caricaturescos, y en esa misma línea llegó su siguiente aventura, The Persuaders. En 1971, Moore fue convocado para protagonizar esta serie junto a Tony Curtis. The Persuaders contaba las andanzas de dos millonarios que, en lugar de gastar su fortuna en yates y fiestas, se dedicaban a resolver crímenes y casos internacionales que la policía no podía abordar. La química entre Curtis y Moore no fue la mejor fuera del set, pero en pantalla funcionaban. La serie tenía glamour, autos deportivos, escenarios europeos y ese toque de humor refinado que Moore manejaba como nadie. El show no tuvo el éxito esperado en Estados Unidos, pero fue un verdadero fenómeno en Europa, especialmente en Alemania, donde el doblaje añadió aún más comicidad a los diálogos originales. En Reino Unido también gozó de buena recepción, aunque no logró igualar el impacto de The Saint. Fue entonces, justo en ese momento de transición, cuando sonó el teléfono que cambiaría su vida para siempre. El productor Albert Broccoli buscaba un nuevo James Bond. Sean Connery había dejado el papel y George Lazenby no había convencido del todo en On Her Majesty's Secret Service. Roger Moore ya había sido considerado en el pasado, pero sus compromisos con la televisión lo habían mantenido fuera de la competencia. Esta vez estaba libre y estaba listo. En 1973, con 45 años, una edad considerada elevada para asumir el rol de un espía de acción, Roger Moore se convirtió en el nuevo 007 con Live and Let Die. El público lo recibió con escepticismo. ¿Cómo reemplazar al legendario Connery? ¿Cómo llenar esos zapatos? Moore optó por no imitarlos. Su Bond era distinto, más sofisticado, más bromista, menos violento. Mientras Connery era el asesino con licencia, Moore era el caballero con licencia para seducir. Sus películas estaban cargadas de gadgets imposibles, escenarios exóticos y villanos extravagantes. Y aunque los puristas lo criticaron por llevar a Bond hacia un terreno más ligero y menos oscuro, el público respondió con entusiasmo. En Live and Let Die, Moore enfrentaba a criminales en Nueva Orleans y se veía envuelto en rituales vudú en el Caribe. En The Man with the Golden Gun, compartía pantalla con Christopher Lee, interpretando a un asesino de élite. Luego llegarían The Spy Who Loved Me, Moonraker, For Your Eyes Only, Octopussy y A View to a Kill. En total, 7 películas como Bond, más que cualquier otro actor en la saga producida por Eon. Durante más de una década, Roger fue James Bond para millones de personas alrededor del mundo. Su imagen se convirtió en un ícono de la cultura pop. Su silueta con smoking, su mirada sarcástica, su forma de sostener una copa de martini, shaken, not stirred, eran parte del imaginario colectivo. Pero todo esto tenía un precio. El éxito lo catapultó, sí, pero también lo encasilló. Muchos directores no lo tomaban en serio fuera del traje de Bond. Además, con el paso de los años, la diferencia de edad con sus coprotagonistas femeninas comenzó a generar comentarios incómodos. En su última película como 007, A View to a Kill, 1985, Moore tenía 58 años. Las chicas Bond eran tan jóvenes que podría haber sido su abuelo, dijo más tarde con honestidad. Fue entonces cuando decidió retirarse del papel. Así terminaba una era. Pero ese ascenso imparable que comenzó en los años 60 no solo consolidó su lugar en la historia del entretenimiento, sino que también moldeó su carácter. Roger Moore ya no era solo un actor, era una leyenda, y lo sabía.
Pero como tantas veces ocurre en la vida de los grandes íconos, lo que brilla en el escenario suele opacarse en la intimidad. Y aunque su estrella no había dejado de ascender, la caída emocional y personal estaba más cerca de lo que él imaginaba. Cuando Roger Moore aceptó el reto de convertirse en James Bond, no heredaba solo un papel, heredaba un mito. Sean Connery había definido al personaje como un agente frío, viril, implacable. Era el asesino con traje, el hombre que derribaba enemigos con la misma facilidad con la que conquistaba mujeres. ¿Qué espacio quedaba para Moore en un molde tan estrechamente asociado a otro? Muchos pensaron que sería un error. Otros dijeron que era demasiado mayor, demasiado refinado, demasiado simpático. Pero Moore, con su instinto inquebrantable y una seguridad que rayaba en la osadía, hizo lo que pocos se atreven. No imitó a nadie. Inventó su propio James Bond. Desde su primera aparición en Live and Let Die, 1973, quedó claro que el personaje iba a cambiar. La frialdad de Connery fue reemplazada por un sarcasmo elegante. La dureza dio paso a una sofisticación burlona. Moore no era el tipo que entraba a una habitación disparando, era el que salía con una sonrisa y sin una arruga en su traje. Su estilo se convirtió en leyenda. Trajes impecables, cejas arqueadas, líneas ingeniosas entregadas con precisión quirúrgica. Su Bond era el caballero inglés por excelencia. Nunca sudaba, nunca se despeinaba y jamás perdía el control. Incluso en medio de explosiones, peleas o persecuciones a alta velocidad, parecía más preocupado por mantener el nudo de su corbata que por el peligro inminente, lo que para algunos era una debilidad, su falta de brutalidad, su carencia de ferocidad. Para otros fue precisamente su mayor virtud. Roger Moore convirtió a James Bond en algo más que un asesino elegante. Lo humanizó, le dio humor, encanto y una humanidad que resonó con audiencias que buscaban más ligereza en un mundo cada vez más sombrío. Después de Live and Let Die, vinieron The Man with the Golden Gun, 1974, y The Spy Who Loved Me, 1977, considerada por muchos como su obra maestra dentro de la saga. Allí, enfrentaba al villano Stromberg en una historia que combinaba espionaje clásico, acción submarina y un villano cuya ambición era crear una civilización bajo el mar. Fue en esta película donde Bond pronunció una de sus frases más memorables: "Lo mantengo agitado, no revuelto". En boca de Moore, esa línea tenía más elegancia que amenaza. Pero quizás fue Moonraker, 1979, la película que consolidó tanto su éxito como sus críticas. Ambientada parcialmente en el espacio, la cinta llevó al agente británico al terreno de la ciencia ficción. Fue una locura visual, llena de efectos especiales, villanos surrealistas y escenarios que desafiaban la lógica. Y sin embargo, ahí estaba Moore, moviéndose con la misma gracia con la que uno cruzaría una sala de cócteles. Para muchos críticos, fue el punto donde la franquicia se volvió demasiado ridícula. Para otros, fue el reflejo perfecto del Bond de Moore, un héroe de cómic con modales de aristócrata. Durante sus 12 años como 007, Roger Moore protagonizó 7 películas oficiales de la saga. Ningún otro actor ha repetido tantas veces el papel bajo la producción oficial de Eon. Su legado incluye momentos inolvidables: el esquiador escapando de asesinos con paracaídas en The Spy Who Loved Me, el automóvil sumergible, la batalla en el teleférico en Moonraker, o la pelea sobre el Golden Gate en A View to a Kill. Pero también hubo desgaste. Para cuando llegó a For Your Eyes Only, 1981, Moore ya había empezado a sentir el peso de la edad. Aunque seguía luciendo impecable en pantalla,
Sabía que estaba alejándose físicamente del personaje. En Octopussy, 1983, la brecha entre él y sus compañeras femeninas se volvió incómodamente evidente. Él, con más de 50 años. Ellas, con apenas veintitantos. A pesar de eso, el público seguía acudiendo en masa a ver sus películas. Había una conexión con la audiencia difícil de explicar. Roger Moore había creado una versión de Bond que no intimidaba, sino que seducía. No era el héroe que mataba en frío, sino el que salvaba con estilo. Y eso, en un mundo cada vez más desencantado, era más valioso de lo que parecía. Pero esa imagen perfecta escondía algunas grietas. Durante el rodaje de Live and Let Die, Moore fue hospitalizado por cálculos renales. En Moonraker, sufrió un accidente en una escena de acción que le dejó una conmoción cerebral. Con el paso de los años, las acrobacias le exigían más, y los dobles de acción se volvían imprescindibles. Él mismo bromeaba con eso. Cuando Bond se lanza de un avión, ese no soy yo. Pero cuando se ajusta el reloj y sonríe a la cámara, ahí sí entro yo. Era honesto, y esa honestidad le ganaba aún más simpatía entre sus seguidores. Fuera de cámaras, Roger comenzaba a vivir con cierta incomodidad su encasillamiento. Tras cada película, intentaba buscar proyectos distintos, dramas, comedias, roles que le permitieran explorar otras facetas. Pero Hollywood no quería ver a Moore como otra cosa que no fuera James Bond. El smoking se había convertido en una jaula de oro. Algunos directores lo descartaban automáticamente para papeles más exigentes. El público, aunque lo adoraba, no estaba dispuesto a verlo llorar, fallar o caer derrotado. Lo habían idealizado, lo habían encerrado en una fantasía que, con el tiempo, le resultaría difícil abandonar. Y aún así, él nunca renegó del personaje. Sabía lo que Bond le había dado: fama, fortuna, un lugar en la historia, pero también entendía que, tarde o temprano, debía colgar el smoking. Ese momento llegó en 1985 con A View to a Kill. En ella enfrentaba al psicótico Max Zorin, interpretado por Christopher Walken, en una trama que mezclaba biotecnología y ambición desmedida. La película fue un éxito moderado, pero las críticas hacia Moore fueron duras. La diferencia de edad con su coprotagonista Tanya Roberts era abismal. En una entrevista posterior, el propio Moore reveló que ella era más joven que su hija. Ahí entendí que ya no podía seguir interpretando a Bond sin que se viera grotesco, confesó. Se despidió sin lágrimas, sin escándalos, con la misma elegancia con la que había vivido el papel. En una era donde los actores luchan por no soltar franquicias millonarias, Moore fue, una vez más, distinto. Dejó ir al personaje que lo había convertido en leyenda, y lo hizo con una sonrisa. Con su salida, comenzó una nueva etapa en su vida. Pero antes de adentrarnos en sus batallas personales, en sus amores turbulentos y en su último adiós, hay que detenerse un momento y observar el legado que dejó, porque, más allá de la crítica, del esnobismo o del debate entre fans, Roger Moore fue, sin duda, el James Bond más elegante, el único que logró mezclar el peligro con el encanto, el riesgo con la cortesía, y que nos hizo creer, al menos durante 2 horas, que el mundo podía ser salvado sin despeinarse. La fama es una corona de luces que muchas veces oculta la oscuridad que habita en el alma del que la lleva. En el caso de Roger Moore, el brillo de su carrera contrastaba violentamente con los abismos emocionales que marcaron su vida privada. Detrás del encanto, el carisma y la ceja arqueada que seducía a millones, existía un hombre con profundas heridas, y la mayoría de esas heridas llevaban el nombre del amor. Roger Moore se casó por primera vez a los 18 años.
Su novia era una compañera de la Royal Academy of Dramatic Art, Dorn Van Steen. Era mayor que él, más experimentada y, según sus propias palabras, más impetuosa. Vivieron juntos en Streatham, al sur de Londres, con la familia de ella. Lo que al principio fue una relación apasionada, pronto se tornó en una dinámica de tensiones, dudas y agresiones. Moore, todavía inseguro de su talento, dependía del apoyo emocional de Dorn, pero ella no creía en su futuro como actor. Las discusiones eran constantes, muchas veces violentas. En sus memorias, Roger reconoció que fue víctima de abusos físicos. La más recordada, cuando ella le rompió una tetera de porcelana en la cabeza. Él, con su tono habitual, lo contaba sin dramatismo, pero en cada palabra se leía el dolor de un joven atrapado en una relación que lo hacía sentir pequeño. A pesar de todo, se mantuvo a su lado durante 7 años, hasta que apareció otra mujer. En 1952, Roger conoció a la cantante galesa Dorothy Squires. Ella era 12 años mayor, famosa, exuberante y profundamente insegura. Se casaron en Nueva York al poco tiempo de conocerse. Moore tenía 25 años, Dorothy 37. Fue una relación marcada por los celos, el control y una pasión desbordada que con los años se volvió destructiva. Vivieron en Estados Unidos durante gran parte de los años 50, mientras él intentaba consolidar su carrera en Hollywood. Pero el desequilibrio emocional de Squires y su incapacidad para aceptar que la carrera de su esposo comenzaba a eclipsar la suya, encendieron un fuego que nunca dejó de arder. Cuando Moore empezó una aventura con la actriz italiana Luisa Mattioli, la tormenta estalló. Squires reaccionó con furia. Se negó a aceptar el fin del matrimonio. Acusó a Moore de traición. Le arrojó objetos, le gritó públicamente, lo persiguió legalmente durante más de una década. Una noche, enfurecida, arrojó un ladrillo contra la ventana de la casa donde Roger vivía con Mattioli en el sur de Francia. Cuando la policía llegó, vieron su brazo sangrando. «Es mi corazón el que sangra», dijo ella. A pesar del odio, Moore nunca le retiró su ayuda. Años más tarde, cuando Squires enfermó de cáncer, él pagó su tratamiento hospitalario. «Nunca amé realmente a Dorothy», confesó en una entrevista, «pero le estaré agradecido toda la vida por haberme ayudado al inicio de mi carrera». En 1998, Squires murió sola, tras ser declarada litigante persistente por los tribunales británicos. El capítulo más tormentoso de la vida amorosa de Roger Moore se cerraba, pero el dolor dejado era profundo. Con Luisa Mattioli parecía que finalmente encontraba la calma. Se conocieron en 1961 durante el rodaje de Rómulo y los Sabinos en Italia. Ella era actriz, bella, refinada y más joven que Squires. Estuvieron juntos varios años antes de poder casarse legalmente, ya que Dorothy se negaba a concederle el divorcio. Finalmente, en 1969, tras 7 años de espera, Moore y Mattioli se casaron en una ceremonia civil en Caxton Hall, Westminster. Afuera, una multitud de más de 600 personas los esperaba. Muchas mujeres gritaban su nombre. Roger ya era una estrella. Con Luisa tuvo 3 hijos, Deborah, Jeffrey y Christian. Durante un tiempo, vivieron la imagen perfecta de una familia feliz. Moore era un padre amoroso, aunque muchas veces ausente por motivos de trabajo. Su carrera como James Bond exigía viajes constantes, largas jornadas de rodaje y compromisos promocionales. Aún así, siempre intentó mantener la cercanía con sus hijos. Pero con el paso de los años, la relación con Mattioli comenzó a deteriorarse. Las ausencias,
Las diferencias de carácter y el desgaste emocional hicieron mella. En los años 90, cuando Roger fue diagnosticado con cáncer de próstata, su vida dio un vuelco. Empezó a cuestionarse todo: su salud, su propósito, incluso su matrimonio. Fue en ese periodo de crisis cuando conoció a Christina Kiki Tolstrup, una socialité sueco-danesa amiga cercana de Mattioli. El vínculo entre Roger y Christina fue creciendo en silencio. Primero fue una amistad, luego una complicidad y finalmente una relación sentimental. Cuando Mattioli descubrió la traición, no pudo ocultar su dolor. En su libro Nothing Lasts Forever, escribió sobre la profunda herida que le causó ser traicionada, no solo por su marido, sino también por una amiga de toda la vida. El divorcio fue largo y amargo. Luisa se negó a firmar durante años, hasta que en 2000, tras negociaciones tensas, aceptó una compensación de 10 millones de libras. Durante ese tiempo, los hijos de Moore se distanciaron de él, especialmente Débora, su hija mayor, quien se sintió profundamente traicionada por la forma en que su madre fue tratada. Roger no contraatacó públicamente. No quiero lastimar a mis hijos. Ellos tienen derecho a su verdad, dijo en una entrevista. En 2002, a los 75 años, Moore contrajo matrimonio por cuarta y última vez con Christina Tolstrup. Ella, elegante, serena y discreta, representaba la estabilidad que tanto había buscado. Roger hablaba de ella con ternura. Ella lo organiza todo, desde las maletas hasta mi calendario. Yo dependo totalmente de Cristina. Pero el dolor del pasado nunca desapareció por completo. La muerte de su hijastra, Christina Knudsen, a los 47 años a causa del cáncer, lo golpeó profundamente. Estuvimos con ella hasta el último aliento, rodeándola de amor, escribió Moore, visiblemente afectado. La pérdida lo acercó aún más a Cristina, pero también lo hizo más frágil. El hombre que interpretó a James Bond con una sonrisa socarrona y una mirada seductora fue en la vida real un ser vulnerable. Sus 4 matrimonios, sus múltiples separaciones, los conflictos con sus hijos, las traiciones vividas y provocadas, dejaron marcas invisibles. A pesar de su imagen de conquistador eterno, Roger Moore fue un hombre que buscó desesperadamente el amor verdadero, sin encontrarlo nunca del todo. Su legado como actor es indiscutible, pero su historia personal es la de un hombre que pagó un precio muy alto por su éxito. En un mundo donde todo era brillo, fama y reconocimiento, su corazón cargaba con silencios, arrepentimientos y una soledad que ni los aplausos ni los premios podían aliviar. Porque a veces, los corazones más rotos son los que saben sonreír con más elegancia. Durante décadas, el mundo lo conoció como el espía con licencia para matar. Pero cuando las cámaras se apagaban y las luces del set se desvanecían, Roger Moore dejaba de ser 007 y se convertía en algo mucho más extraordinario. Un hombre dedicado a mejorar la vida de los demás. Su mayor papel, aunque menos visible, fue el de defensor incansable de los niños, de los animales y de las causas olvidadas. En un mundo donde las estrellas de cine muchas veces se alejan del dolor real, Moore eligió enfrentarlo cara a cara. Todo comenzó con una amistad que cambiaría su vida para siempre. Audrey Hepburn, la eterna musa del cine, también embajadora de buena voluntad de UNICEF, impactó profundamente a Roger con su dedicación inquebrantable a los niños más vulnerables del mundo. En una conversación íntima, Audrey le habló de la pobreza, del hambre, de los campos de refugiados. Moore, conmovido, no pudo mirar hacia otro lado. En 1991, aceptó oficialmente el título de embajador de buena voluntad de UNICEF. Ya no se trataba de alfombras rojas ni de rodajes internacionales.
Ahora, su misión lo llevaba a rincones olvidados del planeta, donde el glamour no existía y las sonrisas escaseaban. Desde el Cuerno de África hasta Vietnam, pasando por América Latina y los Balcanes, Roger viajó incansablemente para dar voz a quienes no la tenían. No era una figura decorativa, no aparecía solo para las cámaras. Se comprometía, escuchaba, lloraba, hablaba con líderes mundiales, con padres desesperados, con niños enfermos. En cada visita dejaba una huella, en cada discurso una promesa. Lo que más me marcó fue ver a un niño morir por falta de agua potable, dijo en una entrevista. ¿Cómo puede ser que en un mundo donde sobra la riqueza, falte lo más básico? Esa indignación, mezclada con su innata sensibilidad, lo convirtió en una de las figuras más queridas dentro de UNICEF. En reconocimiento a su labor, fue condecorado por la reina Isabel II con el título de Caballero en 2003. Pero más allá del protocolo, fue su reacción la que conmovió. Me enorgullece más este honor que cualquiera recibido por mi trabajo como actor, porque no me lo dieron por fingir, me lo dieron por intentar cambiar el mundo, aunque fuera un poco. En 2008, el gobierno francés lo nombró comandante de la Orden de las Artes y las Letras, y en 2012 recibió un doctorado honoris causa de la Universidad de Hertfordshire por sus más de 50 años de contribución al cine y, sobre todo, por su incansable labor humanitaria. Su estrella en el Paseo de la Fama, situada en el 7007 de Hollywood Boulevard, un guiño a su personaje más famoso, fue inaugurada con la presencia de su familia y de su gran amigo Richard Kiel, el inolvidable Jaws de la saga Bond. Pero su activismo no se limitó a los niños. En sus últimos años, Roger Moore se convirtió en una de las voces más fuertes contra el maltrato animal. Trabajó estrechamente con PETA para denunciar las granjas de foie gras, narrando campañas que mostraban el sufrimiento de los animales en granjas industriales. Financiaba anuncios, escribía columnas, presionaba a políticos. Logró, entre otras cosas, que la cadena británica Selfridges dejara de vender foie gras en 2009. En una columna publicada tras la muerte del león Cecil, asesinado por un cazador estadounidense, escribió: «La caza por deporte es una enfermedad del alma. Quien encuentra placer en matar a un ser vivo no está sano. No necesitamos más armas, necesitamos más empatía». Sus palabras resonaron con fuerza en todo el Reino Unido. También apoyó campañas contra los circos con animales salvajes y luchó para que los orcas en cautiverio, como la famosa Morgan, pudieran regresar a su hábitat natural. Su pasión era genuina y su autoridad moral incontestable. Pocos sabían que Moore también había sido un defensor activo de los derechos laborales. Fue el miembro más longevo del sindicato británico BECTU, al que se había afiliado cuando trabajaba como técnico de animación antes de ser actor. Jamás abandonó su afiliación, ni siquiera cuando era una estrella internacional. «Nunca olvidé de dónde vengo», solía decir. A lo largo de los años, participó en proyectos benéficos tan variados como grabaciones de cuentos para niños, campañas de alfabetización, apoyo a fundaciones médicas y hasta colaboraciones con el gobierno de Mónaco para promover iniciativas ecológicas. De hecho, fue nombrado embajador de buena voluntad del Principado por el príncipe Alberto II. Vivía entre Mónaco, Suiza, Italia y Francia, lejos del ruido, pero cerca de las causas que le importaban. A pesar de ser criticado por haberse convertido en exiliado fiscal, él siempre respondía con calma: «Pagué mis impuestos cuando más ganaba. Lo hice. Hoy vivo donde puedo trabajar con libertad y dedicarme a lo que realmente importa».
Quizás una de las pruebas más emotivas de su compromiso fue su trabajo en The Magic Snowman, un cortometraje animado navideño producido por UNICEF. Él prestó su voz al personaje principal y su hija, Deborah Moore, narró la historia. El 20% de los beneficios fue donado a programas infantiles. Mi padre no era solo un actor, dijo Deborah. Era un hombre con una enorme ternura por el sufrimiento ajeno. En 2017, ya enfermo y debilitado, grabó su última aparición pública en un video donde agradecía a los donantes de UNICEF por su apoyo constante. Su rostro estaba más delgado, su voz más lenta, pero su mensaje seguía siendo claro. Cada niño merece una oportunidad. Roger Moore entendía, como pocos, que la fama es un privilegio que se convierte en responsabilidad. Pudo haber vivido cómodamente como una estrella retirada. Pudo haber desaparecido del ojo público y disfrutar de su fortuna. Pero eligió otro camino, el del compromiso, la empatía y la generosidad. Nunca buscó ser santo. Era consciente de sus errores, de sus divorcios, de las decisiones que lastimaron a otros. Pero quizá por eso mismo se dedicó con tanto fervor a causas que redimieran, al menos en parte, las heridas que la vida, y él mismo, habían provocado. Su vida fue una mezcla de éxitos brillantes y tormentas emocionales, pero su legado final no está en los martinis agitados ni en las persecuciones en Aston Martin, está en los miles de niños que recibieron vacunas gracias a sus campañas, en los animales que ya no sufren en silencio por el espectáculo humano, en los actos silenciosos de bondad que protagonizó lejos de los focos. Roger Moore fue más que James Bond. Fue, hasta el último día, un verdadero caballero. Pocas cosas duelen más que ver a un héroe en retirada. El hombre que por décadas había conquistado el mundo con una sonrisa encantadora y una mirada de seguridad impenetrable, comenzó a apagarse lentamente, lejos de los focos, lejos de los sets de grabación y, sobre todo, lejos de la imagen que el mundo había construido de él. Roger Moore, el eterno caballero del cine, vivió sus últimos años en un silencio cada vez más profundo. Después de retirarse del papel de James Bond en 1985, Moore siguió trabajando esporádicamente, pero ya sin la misma intensidad. Apareció en películas menores, algunas comedias, y prestó su voz para documentales y series animadas. El mundo lo seguía viendo como una leyenda, pero él, dentro de sí, comenzaba a sentir el peso de la edad, de las decisiones pasadas y, sobre todo, de la vida que había dejado atrás. Los años 90 y principios de los 2000 fueron una etapa de reflexión para Roger. Había cumplido más de 70 años y, aunque su porte seguía siendo impecable, su cuerpo ya no respondía como antes. Fue diagnosticado con cáncer de próstata en 1993. A pesar del miedo, eligió mantener la noticia en privado mientras atravesaba el tratamiento. La enfermedad lo obligó a detenerse, a mirarse en el espejo, no como estrella, sino como hombre, vulnerable, mortal. Durante ese tiempo, su matrimonio con Luisa Mattioli se rompió definitivamente. La ruptura fue amarga y el divorcio se prolongó durante años. Moore, que alguna vez fue idolatrado como un galán imperturbable, se convirtió en el centro de un escándalo familiar. El marido que dejó a su esposa de toda la vida por una mujer más joven, su amiga, además, y que terminó distanciado de sus propios hijos. La relación con su hija Débora, en particular, se tornó difícil. Ella, también actriz, resentía profundamente cómo se había deteriorado la familia. Aunque con el tiempo limaron asperezas, la herida quedó. Roger intentaba mantenerse optimista, pero los vacíos emocionales empezaban a ser más visibles que nunca. El hombre que siempre había tenido las palabras justas en escena
Ya no sabía qué decir para reparar lo que el tiempo había roto. En 2002, contrajo matrimonio con Christina Tolstrup. En ella encontró cierta paz. Christina no era una figura pública. No exigía flashes ni protagonismo. Lo cuidaba, lo organizaba, lo acompañaba. Sin ella estaría perdido, dijo Moore en una de sus últimas entrevistas. Ella se convirtió en su ancla en los años en los que todo parecía desmoronarse. Aún así, la salud de Roger fue deteriorándose gradualmente. Tras superar el cáncer de próstata, apareció una neumonía recurrente. Luego, problemas cardíacos. Sufrió una arritmia severa que lo llevó al quirófano para implantarse un marcapasos. Ahora mi corazón depende de una batería, como los gadgets de Q, bromeó, fiel a su estilo. Pero detrás de esa sonrisa, el miedo era real, estaba envejeciendo. Y lo sabía. Su movilidad también se vio afectada. En sus últimos años, usaba bastón, y cada vez se le hacía más difícil caminar. Aún así, nunca dejó de asistir a eventos benéficos de UNICEF. Llegaba en silla de ruedas o ayudado por Cristina, pero estaba ahí. Su voz era más débil, su cuerpo más frágil, pero su espíritu se mantenía firme. Aplausos, homenajes, galardones. Lo seguía recibiendo con modestia, pero en privado, la soledad era su compañera más constante. En 2016, Roger recibió la noticia más dolorosa de su vida. Christina Knudsen, la hija de Cristina, a quien él consideraba como su propia hija, falleció de cáncer a los 47 años. El golpe fue brutal. Moore quedó devastado. Pasó días sin salir de casa. Se negó a dar entrevistas. En su libro Avientó, publicado poco después, escribió: «No hay nada más injusto que sobrevivir a tus hijos». La tristeza lo invadió lentamente. Su agenda se redujo a lo esencial. Vivía entre Suiza y Mónaco, en residencias rodeadas de lujo, pero impregnadas de un silencio profundo. En las paredes, fotografías con Audrey Hepburn, con sus hijos, con Tony Curtis, con la reina Isabel. Recuerdos de una vida llena de brillo, pero ya lejana. El 23 de mayo de 2017, el mundo se enteró de la noticia. Roger Moore había muerto en Suiza, a los 89 años, víctima de un cáncer agresivo. Su familia emitió un comunicado sencillo, pero lleno de emoción. Con el corazón lleno de tristeza, debemos compartir la noticia de que nuestro querido padre, Sir Roger Moore, ha fallecido después de una breve pero valiente batalla contra el cáncer. Murió en paz, rodeado de amor, tal como vivió. El funeral se llevó a cabo en Mónaco, en la más estricta intimidad. No hubo cámaras, no hubo una ceremonia pública. Fue una despedida silenciosa, como él lo había pedido. Una pequeña capilla, flores blancas y una canción instrumental de fondo. Entre los asistentes, amigos íntimos, algunos miembros de la realeza monegasca y su familia más cercana. La noticia de su muerte recorrió el mundo en segundos. Se multiplicaron los homenajes. En Londres, el Teatro Odeon de Leicester Square proyectó su rostro en la fachada. En las redes sociales, miles de mensajes recordaban su elegancia, su calidez, su generosidad. Daniel Craig lo definió como una leyenda. Sean Connery, con quien siempre mantuvo una relación de respeto mutuo, lo despidió diciendo: «Roger fue Bond a su manera y lo hizo con estilo único». Pero lo más conmovedor fue la reacción de las organizaciones benéficas. UNICEF, PETA, la Cruz Roja y muchas otras publicaron tributos que recordaban no al actor, sino al ser humano. Roger Moore no fue solo una estrella, fue un verdadero defensor de la humanidad, decía el comunicado oficial de UNICEF. La muerte de Moore fue discreta, pero su legado, inmenso, porque al final, su vida no fue solo una sucesión de películas exitosas, ni una serie de romances fallidos.
Fue el trayecto de un hombre que, tras haberlo tenido todo, entendió que lo más importante era dar. Murió como vivió sus últimos años, sin ruido, sin escándalo, sin buscar protagonismo, pero dejando un vacío imposible de llenar. En la tumba, una inscripción sencilla: Roger Moore, actor, humanitario, caballero, nada más, nada menos. Porque hay quienes mueren con aplausos y hay quienes, como él, se van con gratitud, con respeto, con lágrimas sinceras de aquellos que lo conocieron más allá del personaje. El espía se fue, el caballero descansó, pero el hombre, ese que sonreía mientras el mundo se rompía a su alrededor, ese nunca será olvidado. Cuando se apagan las luces del escenario y los aplausos cesan, lo que queda no es la fama, ni los trofeos, ni siquiera las portadas de revistas. Lo que permanece es el impacto que un ser humano deja en el corazón de los demás. Roger Moore entendió eso mejor que nadie. Su legado trasciende el cine. Aunque el mundo lo recordará eternamente como el James Bond más elegante, el del smoking impecable y la ceja levantada, Moore fue mucho más que un personaje. Fue un hombre que supo reinventarse, que admitió sus errores y que usó su voz y su fama para dar visibilidad a quienes no tenían ninguna. Como actor, dejó una huella imborrable en una de las franquicias más emblemáticas del séptimo arte. Fue el Bond que nos hizo reír, que nos hizo admirar la ligereza en medio del peligro, que demostró que el carisma también podía ser un arma letal. Fue, para millones, la definición misma del caballero británico. Pero su mayor contribución al mundo no vino desde un set de rodaje, sino desde su corazón. Como embajador de UNICEF, como defensor de los derechos de los animales, como portavoz incansable de causas humanitarias, Roger Moore demostró que el verdadero heroísmo no requiere pistolas ni persecuciones, sino compasión. Fue un hombre imperfecto, sí. Se equivocó, como todos. Amó intensamente, a veces mal. Se enfrentó a enfermedades, rupturas y soledades profundas, pero siempre se levantó, con dignidad, con humildad, con una sonrisa que no ocultaba las cicatrices, sino que las hacía más humanas. Hoy, su nombre vive en más que una estrella en el Paseo de la Fama o en los créditos de una película. Vive en las vacunas que salvaron a niños gracias a su activismo, en los animales que ya no sufren en silencio, en los recuerdos de quienes lo vieron, lo conocieron o simplemente lo admiraron desde lejos. Roger Moore no solo interpretó a un caballero, lo fue, y ese es, sin duda, su legado más noble.